fidelidad de Dios en tiempo de Navidad. De eso se trata y ustedes pueden ver allí algunas, en esta imagen, justamente algunos personajes alusivos, ¿sí? Como los pastores, los ángeles, la Virgen María, mamá de Jesús, el niño Jesús. Bien, todos estos son algunos de los emblemas representativos de esta fecha particular que estamos viviendo y vamos a entrar, ahora sí, a ver si podemos, ahí estamos. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si ustedes ven allí bien? ¿Lo ven bien? Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar a hablar de esto tan particular que se cumple en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta fecha llamada Navidad. La palabra de Dios profética, cumplida con absoluta exactitud en el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es la más grande señal de su amor hacia nosotros y el cumplimiento de la palabra profética es la señal más grande de la fidelidad de Dios a sus promesas y a su palabra, ¿sí? El amor se demostró en ese nacimiento, pero ese nacimiento también vino a representar la fidelidad de Dios. Todo lo que Dios prometió lo cumplió efectivamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos observar como mínimo en la Biblia 365 promesas o profecías que tienen directa relación con el nacimiento, con la vida, la obra, el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en toda la Biblia. Imagínense, mínimamente 365. Yo estuve tentado de poder colocarlas aquí, ¿sí? Pero después dije, no, voy a abrumar a mis hermanos con tantas, porque tenía las 365 profecías con todos los versículos bíblicos, pero era impresionante, eran como 10 hojas, más o menos 10 hojas de cuaderno, una cosa así, que había que anotar. Pero realmente eso es maravilloso poder ver el cumplimiento de todas esas profecías de manera tan exacta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De todas maneras, es un material que ustedes lo pueden buscar si lo googlean, 365 profecías del Mesías y del Señor Jesucristo y su nacimiento, y van a ver la cantidad de versículos bíblicos que con toda exactitud hablan del nacimiento, la obra, la vida, el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tenemos realmente para estudiar en la palabra de Dios cosas sorprendentes, más allá de tanto mito y tanta leyenda que da vuelta alrededor de esta fecha. Realmente en la palabra de Dios tenemos para maravillarnos, viendo cómo el Señor siglos antes, milenios antes, vino anunciando este nacimiento tan providencial de parte de nuestro Dios para venir a buscar lo que se había perdido. Amén. Así que de esto vamos a hablar, vamos a ver algunas nada más, algunas profecías que tuvieron absoluto cumplimiento. Y como hoy nos citaba justamente Oasis Kids, los niños de Oasis Kids nos citaron esto, creo que mi nietito andaba por allí citando estos versículos bíblicos, ¿sí? Esta es la primera vez que Dios hace una promesa acerca del nacimiento de alguien que vendría a pisarle la cabeza a la serpiente que había tentado a Eva y a Adán allí en el huerto del Edén. ¿Sí? Cuando recién comienza a funcionar, digamos, en esta tierra, todo lo que tenía que ver con el plan de Dios y las familias que Dios estableció en la tierra a partir de Adán y Eva, allí la serpiente antigua, como también se le llama a Satanás el diablo, vino a traer tentación a Adán y Eva para que ellos desobedecieran a Dios. Entonces Dios se presenta en ese escenario, Dios viene, se hace presente en esa situación y le dice a la serpiente esta palabra.
de Génesis 3:15, la cual se considera la primera profecía mesiánica, la primera profecía mesiánica en la Biblia. Es decir, la primera palabra profética que anunciaba la venida de un Salvador para toda la humanidad. Esa palabra dice, Dios hablando directamente a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Aquí por primera vez se menciona en esta palabra profética la venida de uno que sería simiente de mujer. No sería simiente de varón, sino simiente solamente de mujer. Y este que nacería sola y únicamente de mujer, este sería el que vendría a pisarle definitivamente la cabeza a la serpiente, a traernos la victoria sobre la serpiente, sobre el pecado y todo lo que esto involucró a partir de entonces, porque desde entonces la humanidad cayó en la desgracia del pecado. Todos a una, dice la palabra de Dios, todos a una nos hemos descarriado y todos estamos considerados pecadores en esta tierra, ¿sí? Porque en realidad todos hemos pecado. Tenemos una naturaleza que cayó en aquel momento en esta cárcel con la ley del pecado involucrada en nuestra carne y que con la cual nosotros luchamos todo el tiempo estamos luchando con todo tipo de tentaciones, malos pensamientos que se nos cruzan, sensaciones, emociones, sentimientos y cosas que quieren llevarnos a nosotros a salir del plan de Dios y del propósito de Dios en nuestras vidas. Así que vemos aquí entonces la primera profecía mesiánica. La primera profecía mesiánica anunciaba que el Salvador nacería solamente de mujer y no tendría intervención el varón en este nacimiento, ¿sí? Además de esto, Dios confirmó con detalles proféticos cómo sería ese nacimiento. Nacería de una virgen, su nombre revelaría quién es él, ¿sí? Su nombre, Emanuel, que ahora lo vamos a leer en el texto bíblico, significa, el nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por eso también su nombre significa, de acuerdo a lo que vamos a leer en Isaías, Dios fuerte, Padre eterno. Dios fuerte y Padre eterno. Ahora, fíjense en Isaías 7:14 y en Isaías 9:6 y 7, cómo este profeta, 760 años antes de que naciera Jesús, 760 años antes, anuncia este nacimiento con tanta precisión y con tantos detalles maravillosos. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Bien, notemos que aquí el profeta Isaías está hablando de ese mismo ser que nacería de la Virgen María, este niño que nacería, ¿sí?, de una virgen de una forma milagrosa por intervención del Espíritu Santo, este niño también sería llamado, aparte de Emanuel, que significa Dios con nosotros, sí, también sería llamado Dios fuerte y Padre eterno. Este niño, ¿sí? Dios fuerte y Padre eterno. Esto tiene que ver con esto de que nosotros los cristianos entendemos que la encarnación de Jesucristo es precisamente Dios hecho hombre.
Dios hecho hombre, que vino a nacer humildemente de una virgen como un niño común y corriente como cualquiera de los mortales, cualquiera de nosotros ha nacido. ¿Sí? Aquí vemos entonces cómo Isaías profetiza y da específicamente señales de cómo sería este nacimiento, de dónde vendría este nacimiento, ¿sí? Y que esto sería una señal divina del Señor. Además, otra de las profecías dice en Miqueas 5:2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Bien, seguimos hablando aquí entonces de alguien que no solamente es Dios con nosotros, Dios fuerte, Padre eterno, sino que además aquí precisamente dice que desde los días de la eternidad ha salido el Señor de Israel y ha venido a nacer en Belén, ¿sí? Allí es donde nacería. Aquí estaba profetizando Miqueas cuál sería su lugar de nacimiento, la pequeña aldea de Belén. Allí sería donde nacería nuestro Señor Jesucristo, nuestro eterno Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. ¿Sí? Es la encarnación misma de Dios hecho hombre. Estas profecías fueron preanunciando cómo sería este acontecimiento maravilloso, ¿sí? Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿están viendo ahora el PowerPoint? Se había cortado, ¿no? ¿Lo están viendo? Muy bien. Ahí estamos. Entonces, otra de las cosas importantísimas es comprender el propósito de este nacimiento. El propósito principal, fundamental de este nacimiento. Más allá de lo maravilloso que reviste el nacimiento, más allá de lo milagroso que ocurrió en este nacimiento, más allá de que nació de una virgen, más allá de que con exactitud se preanuncia el lugar de donde nacería y de donde vendría nuestro eterno Dios a encarnarse en este niño precioso, ¿sí? Nacido allí en Belén, sino que además los profetas anunciaron el propósito de ese nacimiento. El propósito de este nacimiento, increíblemente, por su gran amor y por su gran fidelidad, desde aquellos milenios atrás, cuando Dios prometió que un día la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente, por esa gran fidelidad y amor hacia nosotros, Dios hizo nacer a su Hijo de la Virgen María con el propósito de morir. Qué tremendo, ¿no? Nacer para morir. Nacer para morir. Este fue el propósito más grande de este nacimiento precisamente. En Isaías 53:5, al versículo 7 dice, mas él, refiriéndose a Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Está escuchando? El pecado de todos nosotros fue cargado sobre él, angustiado y afligido. No abrió su boca. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Como dice otro texto bíblico, cayó de amor. Cerró su boca y cayó de amor. Cayó de amor por nosotros. Él sería herido por nuestras rebeliones. Esto fue lo que confesó Isaías 7 siglos antes. Sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
Por su llaga nosotros alcanzaríamos la sanidad, no solamente física, sino fundamental y principalmente nuestra herida almática y espiritual, la carga que teníamos nosotros, que era el pecado que producía muerte. De esa muerte es que nosotros hemos sido curados definitivamente, porque nos ha sido dado por medio de este sacrificio vida eterna, vida en abundancia a cada uno de nosotros. Vida eterna por medio del nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él cargaría el pecado de todos nosotros. Él cargaría en esa cruz el pecado particular. Si solamente para esto nació Jesús, decíamos, si solo para esto nació, si solo para esto nació nuestro Señor Jesucristo, si solo para esto nació, para llevar a cabo este sacrificio de amor, para cumplir fielmente y cabalmente las promesas de Dios en él. Dice la palabra de Dios en Corintios que las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. En él se cumplen todas las promesas de nuestro Dios. En él es sí y amén. En él se cumplieron todas estas promesas y esta provisión de este sacrificio para que cada uno de nosotros hoy pudiésemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, ¿sí? La vida eterna y una vida bendecida desde ahora mismo, porque somos hechos nuevas criaturas cuando venimos a Cristo Jesús. Nacemos de nuevo, dice la palabra de Dios. Nacemos de nuevo cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo. Si solamente esto fuera el propósito único del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, profetizado y cumplido fielmente por nuestro Dios, ¿sí? Si solamente eso hubiese sido el propósito, suficiente habría sido para que celebremos su nacimiento. Suficiente motivo para que celebremos su nacimiento. ¿Por qué? Pues sencillamente, aunque parezca una respuesta hasta un poco tonta, es imposible que él hubiese podido morir en la cruz del Calvario como un humano, tal como nosotros somos, sin haber nacido, precisamente, ¿sí? Posiblemente parezca, como les digo, una respuesta como diciendo, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Obviamente que tenía que nacer, él tenía que nacer para poder morir y llevar a cabo esta obra redentora maravillosa que cumplió fielmente allí en la cruz del Calvario. Si solamente, repito, solamente este fuera el motivo, sobra el motivo para celebrar su nacimiento. Entonces, ahora sí vamos a entrar en el tema de si nosotros deberíamos celebrar la Navidad, ¿sí? Si nosotros deberíamos celebrar la Navidad. Bien, hermanos queridos, vamos a esperar un segundito que están arreglando el tema aquí. Aparentemente fue un cable que estaba mal funcionando. ¿Ustedes me están escuchando bien ahora? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien, parece que algunos están teniendo alguna dificultad para escuchar. Un segundito que ya terminamos de reparar eso y vamos a avanzar con la predicación.
Bien, vamos a ver si podemos continuar. Vamos a ver si podemos continuar. Ahí siguen arreglando, ahí van a tardar unos minutitos, pero vamos a continuar mientras tanto, ¿sí? Justo hoy, miren, me dice recién Franco, justo hoy se rompe un cable. Bien, tratemos de continuar. Entonces, sigamos el hilo del tema para que podamos comprender bien, ¿sí? La pregunta es, recién decíamos, si solamente Jesús nació para morir, para llevar a cabo el sacrificio y pagar el precio de nuestros pecados, pues más que suficiente razón para que nosotros celebremos su nacimiento, celebremos su vida, celebremos su obra, su muerte y su resurrección, celebremos todo esto, ¿sí? Más que suficiente motivo para celebrar su nacimiento. Pero la pregunta ahora es, los cristianos, ¿deberíamos celebrar Navidad tal como lo dice esta frase, celebrar Navidad? Bien, para entender si es importante para nosotros celebrarla o no, vamos a ir al significado precisamente de esta frase, celebrar Navidad. La palabra celebrar, fíjense el significado, las acepciones que vemos en el diccionario de la palabra celebrar. Celebrar es ensalzar públicamente a un ser sagrado o un hecho solemne, religioso o profano, dedicado uno o más días a su recuerdo. Por ejemplo, celebran la Pascua, ¿sí? Número 2, dice el diccionario, realizar un acto formal con las solemnidades que éste requiere. Celebran la boda, el estreno, las elecciones, distintas cosas que se pueden celebrar. Número 3, y aquí prestemos atención, realizar un acto festivo por algo que lo merece. Realizar un acto festivo por algo que lo merece. Por ejemplo, celebrar cumpleaños en el caso de las personas, ¿sí? Estoy leyendo exactamente como lo dice el diccionario. Y la cuarta acepción que presenta el diccionario es mostrar o sentir alegría o agrado por algo. Eso también es celebrar, mostrar alegría, ¿sí? En resumen, entonces, lo que yo rescato como valioso de todas estas acepciones para la palabra celebración de la Navidad, ¿sí? Para esta frase, la celebración de Navidad, es, en resumen, estas tres líneas. Ensalzar públicamente a un ser sagrado, dedicando uno o más días a su recuerdo. 2, realizar un acto efectivo por algo que lo merece. Y 3, mostrar o sentir alegría o agrado por algo. En resumen, serían estas tres líneas. Ante tales acepciones o significados de la palabra celebrar, ahora nos corresponde entonces preguntarnos qué es Navidad. ¿Sí? Ya entendimos qué es celebrar. Ahora veamos el significado de la palabra Navidad. Etimológicamente, esta palabra proviene del latín nativitas. Nativitas, que significa sencillamente nacimiento. ¿Sí? Esto significa la palabra Navidad. Por lo cual, al decir que celebramos Navidad como un hecho relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos expresando literalmente, de acuerdo a los significados que ya hemos estudiado, es lo siguiente. Estamos demostrando alegría por medio de por su nacimiento, al ser sagrado, protagonista central de dicho nacimiento. ¿Quién es? Jesús. Amén. Nosotros los cristianos, ¿sí? Para los cristianos de este tiempo, la Navidad, la celebración de Navidad, significa ni más ni menos que esto. Esa frase que ven allí en color verde abajo del PowerPoint es lo que significa precisamente la celebración de Navidad para nosotros los cristianos. Repito, para nosotros los cristianos. ¿Sí? Pronto, el mundo secular le da un sentido totalmente diferente a esta fiesta, ¿sí? Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener claro qué significa desde el punto de vista bíblico y de las acepciones de la palabra, los significados de esta frase, celebrar Navidad, qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, los hijos de Dios, celebramos Navidad, lo que estamos haciendo es demostrar alegría
por medio de un acto festivo, por el nacimiento de este ser maravilloso, y lo ensalzamos públicamente a Jesucristo nuestro Señor por ser la figura central de esta fiesta, ¿sí?, llamada Navidad. Él es la figura central. La figura central no es Papá Noel, la figura central no son los Reyes Magos, la figura central no es el pinito, la figura central no son las guirnaldas, la figura central no son los regalos, la figura central no tiene nada que ver con todo eso, sino que Navidad, la celebración de Navidad, la celebración de este nacimiento es ensalzar públicamente al protagonista central de este hecho de la provisión de Dios, ¿sí?, y de la providencia de Dios para la salvación del mundo entero, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Nos va quedando más o menos claro entonces de qué se trata cuando estamos celebrando Navidad? ¿Sí? Celebrando Navidad, cuando celebramos Navidad, esta frase ya nos queda entonces absolutamente claro según las acepciones. Celebrar Navidad, esta demostración de alegría que estamos llevando a cabo en este día. Hoy estamos celebrando el nacimiento del personaje central de estas fechas festivas para el mundo, sí, pero para nosotros los hijos de Dios es celebrar el hecho mismo del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien. Pero aquí es donde se pone muy interesante el tema. Ya entendimos que nació para morir, pero ¿para qué más nació Jesús? ¿Para qué más nació el Señor? Y aquí es donde me gustaría que usted tome nota, por favor, aunque sea de los versículos bíblicos, para que después los relea, ¿sí? Porque vamos a leer unos cuantos. Entonces, ¿para qué más? La pregunta es, ¿para qué más nació Jesús? ¿Por qué fue necesario que naciera Jesús siendo humano? De una mujer, nacer de una mujer. ¿Por qué fue necesario y para qué más nació nuestro Señor Jesucristo? Bien, número uno, para ser humano. Nació para ser humano. Dice Filipenses 2, 5 al 7, al 8, perdón, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Fíjense cómo va desarrollando el texto, nos va explicando cómo fue la encarnación de Dios hecho hombre. Dice que primero el Señor Jesucristo, siendo igual a Dios, no lo estimó como cosa que aferrarse y se hizo hombre. Y dice el verso 8 algo clave, clave. Dice, estando en condición de hombre, porque el verso 7 dice, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Entonces podríamos decir nosotros, bueno, es una semejanza, ¿sí? Una semejanza a nuestra humanidad, quizás, bueno, tomó la forma de un hombre, de un ser humano, ¿sí? Ese tipo de cosas podríamos decir o deducir de ese texto del verso 7. Pero el verso 8 nos dice claramente que él estaba en condición de hombre. Él estaba en la condición plenamente humana, absolutamente humana, enteramente humana. Se hizo un ser humano con todas las implicancias que esto tiene, ¿sí? Y estando en condición de hombre, dice el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto nos dice entonces, nos habla de este proceso de encarnación de Dios hecho hombre para venir a morir por cada uno de nosotros. Es decir, para esto nació Jesús, para ser humano,
para poder hacerse un humano como nosotros, con todas las implicancias de nuestra humanidad, ¿sí? Para esto nació Jesús, para ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Siendo humano, ¿para qué se hizo humano? ¿Sí? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que motivó a Dios tomar esta condición humana? Y fíjense lo que dice Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, número uno, ¿para qué nació el Señor y para qué se hizo humano? Para que estando en condición de hombre, participara, tal cual como nosotros, de carne y sangre, viviera las mismas circunstancias, vicisitudes y situaciones que vivimos nosotros los seres humanos, y ser fiel hasta la muerte y muerte de cruz, como decía el apóstol Pablo en Filipenses, fiel hasta la muerte de cruz a fin de destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás el diablo. Y de esta manera, número dos, de esta manera, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, fíjense lo que dice ahora, por lo cual debía ser en todo debía ser semejante a sus hermanos, es decir, semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Número 3. Se hizo humano para poder atravesar todas las circunstancias que tú y yo atravesamos como seres humanos, siendo también él tentado en todas las cosas, pero guardándose fiel y obediente hasta la muerte, como decía Pablo recién en Filipenses. Sí, él fue tentado en todo, en esa condición de hombre en la que él estaba, para poder entenderte a ti, poder comprenderme a mí, porque ciertamente, como Dios, él no podría haber él podría, mejor dicho, haber tenido ventaja sobre nosotros, pero él se despojó de esa ventaja que tenía de ser Dios y se hizo un ser humano como tú y yo, a fin de atravesar las mismas circunstancias y situaciones que nosotros vivimos. ¿Sí? Jesús atravesó por todas las tentaciones, Jesús atravesó por todos los sentimientos y las emociones que nosotros vivimos como seres humanos. Vemos a un Jesús entristecido, a un Jesús alegre, a un Jesús angustiado, a un Jesús humano. En los 4 evangelios, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos allí a un Jesús humano totalmente. A pesar de lo milagroso que él pudo haber sido por la intervención de Dios Padre a través de él, como él mismo dijo, nada hago yo, sino las obras que mi Padre hace, ¿sí? Es decir, él hace las obras por medio de mí. Él atravesó, a pesar de ser milagroso, estoy diciendo, él atravesó todas las circunstancias humanas para poder compadecerse y ser misericordioso con nosotros. Cuando tú crees que nadie te entiende, cuando tú crees que nadie te comprende, cuando tú crees que nadie está en tu lugar, cuando tú crees que nadie puede consolarte, cuando tú crees que nadie puede comprender tu dolor, tu angustia, pues aquí tenemos a alguien que nació para entenderte. Aquí tenemos a uno que nació para ser como tú y como yo, para atravesar los dolores, para atravesar las aflicciones, las angustias, las felicidades, las alegrías, para ser humano, para estar en condición de hombre.
a fin de que de esta manera, dice el verso 17, poder tener misericordia de nosotros, poder entender cada una de nuestras miserias humanas, inclusive, poder entender nuestra humanidad. Así que cuando estamos en esas situaciones en que nos sentimos incomprendidos, solos, que nos sentimos que nadie puede acompañarnos en nuestra circunstancia, tienes que saber que hubo uno que se encarnó, que se despojó de su deidad por su amor hacia ti, por ser fiel a sus promesas y vino a nacer de una mujer para que en condición de hombre pueda atravesar todas las circunstancias de los hombres de esta tierra. Él nos comprende, Él nos entiende. Cuando tú eres tentado, cuando tú eres atacado, cuando eres vilipendiado, cuando eres humillado, cuando eres rechazado, todos esos sentimientos, todas esas cosas que nosotros podemos vivir y atravesar en esta tierra, Él las vivió. Él las vivió. Él las vivió. Así que no hay mejor lugar que ir a buscar el consuelo, la sanidad, la fortaleza de Dios, que ir a su trono de gracia, a su trono de misericordia, a su trono de misericordia, como dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, fíjense cómo nos alienta la palabra de Dios. Acerquémonos pues, confiadamente, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Es decir, muchas veces nosotros, los seres humanos pecadores como somos, cuando vamos a orar, ¿qué sentimos? Sentimos la santidad de Dios, sentimos vergüenza de lo que somos muchas veces, sentimos que otra vez venimos a Dios a pedirle perdón y entendemos que Él es santo, santo, santo y que nosotros nos sentimos pecadores, inmundos, sucios muchas veces ante su presencia. Pero fíjense lo que hizo Dios. Dios, para entendernos a nosotros, vino a nacer de una mujer para ser humano, para comprender nuestras debilidades, para ser tentado en todo, a fin de comprender nuestras situaciones de vida, cualquiera sea nuestra circunstancia de vida. Él vino a nacer para eso, para que tú y yo hoy podamos acercarnos con una mente confiada, confiadamente, con una mente confiada en que Él nos va a socorrer, nos va a comprender, nos va a entender en nuestra lucha diaria, en nuestra batalla diaria, en cómo cada día queremos apartarnos más del pecado y cuánto nos cuesta muchas veces morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza, despojarnos de nuestra historia, despojarnos de nuestro pasado, despojarnos de las cargas de pecado, de culpas que tenemos sobre nuestras vidas muchas veces. Pero Él nos entiende, Él nos comprende, Él nos comprende porque vino a nacer para ser humano y entender nuestras circunstancias. Por eso dice su palabra. Esto no es un aliento de hombres, esto no es el pastor diciendo, hermanos queridos, acerquémonos a Dios. No, es Dios mismo diciéndonos a nosotros, acérquense confiadamente, confiadamente, porque aquí en el trono de Dios hay uno que los comprende, hay uno que los entiende, hay uno que atravesó por las mismas circunstancias que ustedes atraviesan cada día, las mismas luchas, las mismas tentaciones, las mismas angustias y las mismas alegrías y las mismas victorias también que todo ser humano tiene en la vida. Por eso podemos nosotros acercarnos confiadamente.
Para eso nació. Fíjense cuántas cosas preciosas vienen a partir de ese nacimiento para que primeramente sea humano. Lucas 19:10 dice que Él nació también para venir a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, dice exactamente Lucas, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nació para ser luz del mundo y darnos a nosotros la luz de la vida. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí en este solo versículo se encierra un conocimiento de la vida espiritual impresionante, hermanos queridos, porque cuántas veces tú y yo nos hemos sentido que andamos en oscuridad, en tinieblas, andamos como palpando el camino, a ver por dónde tenemos que caminar y atravesar la vida. Sin embargo, el Señor dice, si tú me sigues, no andarás en tinieblas. Si tú sigues mis pasos, si tú sigues mi palabra, si tú sigues mis enseñanzas, si tú sigues mi doctrina, entonces vendrás a la luz y tendrás la luz de la vida. La luz de la vida se manifestará en ti y no andarás más en tinieblas. Hermanos, esto es precioso. Y para todo esto vino a nacer Jesús. Para todo esto fue necesario su nacimiento. Para deshacer además las obras de aquel que nos había causado este daño terrible, ¿sí? Y eternos que no alcanzan a Jesús la luz de la vida. Dice 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, o para esto nació, que sería lo mismo, para esto nació el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para esto nació. Para esto nació, para deshacer las obras del diablo. 6, para sanar, para salvar, para liberar y anunciarnos la gracia de Dios, como dice Lucas 4:18. Allí el mismo Señor Jesucristo, leyendo el rollo del profeta Isaías, que hablaba precisamente de él 7 siglos antes, había profetizado el profeta Isaías este texto, este cumplimiento, esto que vino al cumplimiento en ese día. Jesús, leyendo el texto de Isaías 61, capítulo 61, lee este texto allí en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Yo nací para esto, dice el Señor. Para esto nací, para hoy ser ungido por Dios, el Padre, a fin de darles a los pobres buenas noticias. Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Para esto nací, dice el Señor, para predicar el año agradable del Señor. El año agradable de Dios, el año de la gracia de Dios, el tiempo de la gracia de Dios para toda la humanidad. Para esto nací, está diciendo el Señor en este texto también. 7, para ser el primero entre muchos hijos de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 8:29 y Efesios 2:19. 8:29 Romanos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de quién, de su Hijo, Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que nosotros vinimos a ser con Cristo coherederos. Somos llamados hijos de Dios tal como Él es llamado hijo de Dios y pasamos a ser partícipes de la familia de Dios. Efesios 2:19 dice de esta manera, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y escuche bien lo que dice, miembros de la familia
¿La familia de quién? De la familia de Dios. Miren, esto es impresionante, hermanos. ¿Cuántas veces yo he escuchado, cuando llegan las fiestas, como se le dice, ¿sí? Las fiestas, gente que se queja cuando llegan estas fechas por la familia que le tocó tener, ¿sí? Por la familia que le tocó tener, porque tradicionalmente hay familias que se juntan en las fiestas a mostrar la hilacha o las miserias humanas precisamente, porque se juntan de forma hipócrita, ¿sí? Porque durante el año han estado peleados, han estado entre ellos teniendo tensiones y acusaciones y todo ese tipo de cosas, y después de forma hipócrita se abrazan y se dicen feliz Navidad. Y hay personas que dicen, qué familia que me tocó, ¿sí? Hay gente que ni siquiera les gusta celebrar Navidad con su familia, porque notan esta situación de tensión, de pelea, de hipocresía para estas fechas, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué dice la palabra? Que nosotros tenemos una familia, que nosotros somos hermanos y que el primogénito de Dios fue Jesús y los que le seguimos somos nosotros para ser todos partícipes de esta gran familia de Dios. Así que, hermanos queridos, si en esta tierra no tenemos una familia que de pronto comulga con nuestros principios cristianos, nuestra fe, nuestro amor a Dios y demás, pues debemos dar gracias a Dios de que no somos personas, como es que se le dice por ahí, parias, que no tienen familia, que no tienen un bastardo, que no tiene padres, que no tiene madre, que no tiene... Nosotros no estamos huérfanos, hermanos queridos. Nosotros no estamos huérfanos. Jesús mismo lo dijo. No los dejaré huérfanos, dijo allí en Juan capítulo 14. No los dejaré huérfanos. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en los hijos de Dios. Nosotros hoy somos su familia. Nosotros somos su casa, su templo. Imagínense, Dios nos ha hecho a nosotros partícipes de la naturaleza divina. Todo eso vino a acontecer, todo esto vino a ocurrir por causa de que hubo un primogénito. Hubo un primogénito. Uno que vino a nacer primero para que luego nosotros seamos sumados a la gran familia de Dios. Para esto nació el Señor Jesucristo, para que todo aquel que le descubra, para que todo aquel que crea en Él y permanezca fiel a Él, se convierta, como dice su palabra, en una nueva creación de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla. Este proceso, esta transformación, ¿sí? esta metamorfosis que se produce en nosotros, no hubiese sido posible sin que Cristo primero hubiese nacido. Para esto nació, para que hoy nosotros podamos estar en Él y vivir esta metamorfosis, este cambio, esta transformación en nuestra vida. Hoy terminé de escuchar un audio que me envió una hermana y me maravillaba escuchando ese audio. Me maravillaba, porque es una hermana nueva aquí de la congregación de hace unos meses que está con nosotros aquí en la iglesia, está presente aquí en la reunión ahora, precisamente, y ella me contaba lo que Dios ha puesto en su corazón. Ella es especialista en el tema, es profesional en el tema de terapia, no recuerdo bien cómo es el nombre técnico, de las personas que cuidan a estas personas que tienen situaciones especiales, capacidades diferentes y demás, ¿no? Y está haciendo un trabajo de amor y de misericordia con personas que están en situaciones, algunos hasta de abandono. Y está llevando regalos y obsequios en estos días con textos bíblicos. Ha preparado con sus propias manos para 168 personas, algo así, que son
todas las personas, ancianos y personas especiales que van a recibir estos regalos, ¿sí? Y esta hermana me contaba en ese audio y me decía, pastor, yo miro para atrás y veo lo que Dios ha hecho en mi vida en este tiempo, cómo me ha bendecido el Señor en todos los aspectos. En todos los aspectos me ha bendecido el Señor y los cambios y las transformaciones que está haciendo en mi vida. Valió la pena, me decía ella en ese audio. Valió la pena porque después de tanto tiempo, de tanto sufrir en la vida, hoy vengo a encontrarme con Cristo y el Señor ha transformado mi vida de esta manera. Y ella, siendo una misionera silenciosa de aquí de la iglesia, está llevando el mensaje a estas personas, ancianos. La hermana me decía, pastor, mira, la carita de ellos cambia, porque hay muchos de los ancianos que tienen terror de morir, tienen miedo de morir. Pero cuando yo les hablo del Señor, cuando yo les hablo de mi experiencia con el Señor, fíjense qué maravilloso, porque estoy hablando de una persona que no tiene, no sé si llega a 3 o 4 meses que está aquí en la iglesia. Y ella habla de su experiencia con Cristo. Ella habla de su experiencia con su Salvador a estas personas. Y les está predicando de que después de esta vida hay esperanza, ¿sí? Y hay vida eterna, que los está esperando allí el Señor. Y me decía ella, les cambia el rostro, pastor, dice a los ancianos, les cambia su mirada, les cambia el rostro porque ahora tienen esperanza de vida eterna, cuando antes tenían miedo de morir, miedo, terror de morir. ¿Recuerdan que leíamos recién en Hebreos eso? Que los que antes de conocer a Cristo, dice que antes estaban esclavizados del miedo a la muerte, pero hoy tienen esperanza. Esta transformación que nuestra hermana, y voy a decir su nombre porque algunos ni siquiera la conocen tanto porque no aparece tanto en cámara, me contaba también, porque a veces aparece en cámara, Gabriela Pillorno, a veces aparece en cámara y aparece pintando y aparece haciendo cosas, porque ella hace todo un trabajo artesanal para justamente en este tiempo está preparando todos esos regalos y cosas, y todo el tiempo aparece como Asunción, ¿vieron? Asunción todo el tiempo aparece cosiendo o tejiendo. Y Gabriela Pillorno pintando, dice, y a veces ni abro la cámara, dice, porque aparezco toda sucia, dice, llena de cemento, porque hace macetas de cemento y demás, y velas y una cantidad de cosas para llevar de regalo a estas personas. Y a veces ni abro la cámara, dice, pastor, porque me da vergüenza porque estoy todo sucia, estoy trabajando en eso. Pero por favor, qué cosa más preciosa, qué obra más grandiosa, que pueda moverse a misericordia su corazón para hacer esto por esas personas tan solas. Me decía que entre toda esa gente, más o menos 60 personas ni siquiera las visita nadie. De todas esas personas que ella está contactando y atendiendo en este tiempo, 60 personas no las visita nadie, ni un solo familiar. Imagínense lo que es la visita de Gabriela para esas personas. ¿Se imaginan ustedes? Además de otras cosas que me contó, que, no sé, están cultivando plantitas y hacen cosas. ¡Precioso! Esa gente se siente acompañada, se siente apañada, se siente abrigada por el amor que esta mujer recibió de Dios en su corazón. Eso dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ese Espíritu Santo que nos ha sido dado es el que lleva a cabo esta obra maravillosa de transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la experiencia que me contaba Gabriela en su audio. Como ella me decía, pastor, como me sale con mis palabras, porque no tengo mucho conocimiento, recién estoy gateando, me decía ella. Y me daba risa escuchar eso y me impresionaba, porque si una que gatea está atendiendo 160 personas y misionando allí, llevándole el mensaje de la palabra, me imagino los que serán los que caminan aquí en la iglesia y los que corren. Porque la hermanita gateando recién y está llegando a tanta gente con el mensaje. Me dice, pastor, compré, dice, por internet
las promesas, ¿vieron esas perlitas o promesas bíblicas que vienen así como en unas cartulinas que se pueden comprar en las librerías cristianas? Bien, Gabriela compró eso para que cada regalito que lleva tenga una promesa de Dios, una palabra de Dios para las personas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla, hermanos queridos! Esas cosas son conmovedoras. ¿Y quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Yo ni siquiera le tiré la idea, nunca le dije que lo hiciera, no le estimulé a que lo haga, no. De su corazón, de su iniciativa personal salió esto. ¿Quién puede hacer eso en el corazón del ser humano? Que antes de conocer a Cristo andaba afanado, angustiado, deprimido, envuelto en el estrés de este mundo. Y hoy está llevando felicidad, gozo, vida eterna, un mensaje de esperanza a muchísima gente que estaba sola, abandonada. Aún allí llega Dios a través de nuestra hermana Gabriela. Aún allí, a esos lugares de soledad, de desamparo, de angustia, de miedo y de temor a la muerte, aún allí llega Dios a través de nuestra hermana Gabriela, llevando esta esperanza de que si alguno está en Cristo, será una nueva criatura. Y si alguno está partiendo de esta tierra, pues lo será para siempre y eternamente en Cristo Jesús. Nueva criatura y eterna criatura en Cristo Jesús. ¿Para qué más nació Jesús? Para ser el pan de vida que descendió del cielo. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el capítulo 6, verso 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Wow! Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cómo vino a descender del cielo? Por medio de ese nacimiento providencial, por medio de la Virgen María. Para ser el pan vivo, el que nos trae vida eterna a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Él. ¿Para qué nació? Para que su sangre redentora, una sangre santa, sin mancha, sin contaminación, nos limpie a nosotros de todo pecado. No podría Él tener sangre en su cuerpo sin haber nacido y ser humano. Humano. 1 Pedro 1:18 dice, al verso 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Leyó esa última línea? ¿Escuchó esa última línea? Por amor de vosotros. ¡Wow! Por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Por amor a ti. Por amor a ti. Él vino a nacer y toda su vida se guardó sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Se negó a sí mismo, se negó a pecar, se negó a los placeres, se negó a toda cosa de esta tierra, se guardó sin mancha. ¿Para qué? Para que un día, toda su vida se guardó para que un día, después de 33 años, derramar esa sangre pura, sin pecado y sin mancha, por amor a ti, por amor a mí. ¿Te das cuenta qué impresionante es el propósito de su nacimiento? El propósito de su nacimiento. ¡Qué maravilla encierra! ¡Qué gloria encierra
el propósito de su nacimiento? ¿Te das cuenta cuántas cosas hasta aquí ya hemos analizado como propósito de ese nacimiento? Su fidelidad, la fidelidad de Dios y el amor de Dios se representaron de manera magnífica en ese nacimiento, en ese precioso nacimiento. Nació además para justificarnos a nosotros gratuitamente, por gracia, por puro amor y por pura gracia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente. ¿Qué significa justificados? Perdonados. Tú y yo fuimos perdonados de todos nuestros pecados gratuitamente. Gratuitamente. Dios no nos pide nada a cambio, solo que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo y su sacrificio sustituto allí en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Te das cuenta cuánto amor hay expresado en nuestro Dios que se hizo hombre y se hizo humano para poder estar en la condición de hombre y pagar sin pecado en toda su vida, sin pecado y sin mancha, pagar el precio en la cruz para que tú y yo recibamos gratuitamente el perdón de nuestros pecados? Cuando merecíamos un justo castigo, un justo juicio por nuestras malas decisiones, por nuestros malos actos, sin embargo, Él nos amó tanto, tanto te ama a ti, Dios. Por favor, presta atención a esto, porque cuando decimos nos amó, parece que al decir nos, el amor de Dios fue para los demás. Por eso es que yo quiero que tú escuches que esto es personal. Te amó tanto a ti, Dios, tanto te amó a ti te amó tanto Dios, que se hizo hombre para entenderte, para comprenderte, para estar en tu condición, para vivir las circunstancias que tú vives en la vida a fin de estar en pleno conocimiento de lo que significa ser humano. Y de esta manera, guardarse sin mancha, sin pecado, para poder ser un perfecto sacrificio presentado a Dios en la cruz del Calvario, para que tú gratuitamente recibas el perdón de tus pecados. ¿Por qué? Leíamos recién, por amor a ti. Por amor a ti. Ay, pastor, me cuesta creer que Dios me ame tanto. Sí, Dios te ama a pesar de ti. A pesar de ti te ama Dios. Dios me ama a pesar de mí. Porque no me lo merezco. Eso está claro. No me lo merezco. No me lo merezco. Nada me merezco. Todo ha sido por gracia. Realmente por gracia. Porque me ama. Me ama. Y repito este concepto que lo he dicho varias veces. Si Dios te ama y Él, siendo santo, 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 3 veces santo dice su palabra, aún así Él te ha perdonado a ti todos tus errores, tus fallas, tus malas decisiones, pecados y demás. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para no perdonarte? Deja de arrastrar esa vieja vida a tus espaldas. Deja de cargar culpas que no tienes que llevar. Deja de cargar todo eso porque haces vano su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. Hacemos vano todo eso si seguimos cargando con la misma historia, con la misma culpa, con el mismo autorrechazo. No. Perdónate tú, perdónate, porque Él ya lo hizo y lo hace cada día lo hace porque te ama, para eso nació,
Por eso Él dice, ven confiadamente, porque yo te entiendo, hijita, yo te entiendo, hijito, todas tus circunstancias de vida, todos tus problemas, angustias, victorias, alegrías, gozos y demás. Yo te entiendo todo porque yo estuve en tu condición. Estuve en tu condición. Para eso nací. Para eso nací. Nació para darnos la dádiva de la vida eterna. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que yo merecía. Eso es lo que nos merecíamos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios. El regalo de Dios. Lo que te dio a ti sin costo alguno, gratuita y graciosamente te lo dio a ti, es la vida eterna. Nada más y nada menos que la vida eterna en el paraíso junto a Él. ¡Wow! Entendiendo la vida de esta manera, hermanos queridos, podemos entender expresiones como la del apóstol Pablo, cuando él decía, estoy en aprieto en este momento entre morirme y quedar vivo. ¿Vieron cuando el apóstol Pablo decía eso? Porque la verdad que tengo ganas de morirme, decía él. Así, parafraseando las palabras del apóstol Pablo, decía eso. La verdad que tengo ganas de morirme porque si me muero, estaré con Cristo. Pero tengo que seguir vivo por causa de ustedes, porque tengo que predicar todavía el Evangelio. Así que estoy ahí en aprieto, estoy contra la espada y la pared, porque la verdad que tengo más ganas de morirme que de vivir. Porque para mí el morir es ganancia, decía Pablo. Para mí el morir es ganancia. ¿Te das cuenta? Que cuando empezamos a ver esto, de esta manera empezamos a ver el propósito del nacimiento de Jesús por nosotros, su vida, su muerte y resurrección, el habernos hecho parte de la familia de Dios y que tenemos vida eterna junto con Él, pues entonces, ¿qué importa lo demás? ¿Qué importan las circunstancias de la tierra que tengamos que atravesar, que son tan finitas? Siempre digo, aquellos que peinamos canas, aquellos que pasaron los 60, los 70, ¿cómo se les pasó la vida? Díganme, ¿cómo se les pasó la vida? No fue como, parece que hubiese sido ayer que andábamos jugando a la pelota, los chicos, los varoncitos, por ahí las chicas jugando. Parece que hubiese sido ayer que estaban jugando a ver los juegos de aquellos que peinan cana. ¿Cuáles eran? La payana, la rayuela, la escondida. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto hace que andábamos jugando a eso? ¿Y cómo se pasó la vida? Escuchen los jovencitos, los adolescentes, para que entiendan que la vida se pasa rápido y hay que saberla vivir. Ustedes que son jóvenes, que son adolescentes, que son niños, tienen la oportunidad de hacer las cosas bien, porque están escuchando el mensaje de vida eterna, el mensaje de Dios, la verdad de Dios se les está revelando a ustedes antes que a muchos de nosotros. Aprovechen la vida. Porque la vida se pasa rápido. Esta vida se pasa rápido. Solamente pasamos por aquí con el propósito de elegir dónde queremos pasar la verdadera vida, que es la vida eterna. Aquí elegimos si queremos ser condenados o salvos, porque tú tienes la elección. Tú puedes creer en Jesús hoy mismo. Si hay alguno aquí presente que todavía no ha creído en el Señor, que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, que todavía no ha puesto su fe en su sacrificio, aprovecha este tiempo. Aprovecha este día, porque hoy estás recibiendo entendimiento de quién es Jesús y por qué nació para morir por ti, de su gran amor y su fidelidad por cada uno de nosotros. Nació para que ya no seamos condenados eternamente, y vivamos en el ahora guiados por el Espíritu de Dios. Ya no más sin dirección, ya no más confundidos, ya no más viviendo neciamente, sino guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Tú no estás condenada. Tú no estás condenada ni estás condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna.
Ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dejemos de andar entonces en la carne. Ya fuimos justificados, ya fuimos libres del pecado. Más ahora, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:22, más ahora que habéis sido libertados del pecado, tiempo pasado, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tiempo presente, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el tiempo en que nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Vivamos conforme al Espíritu, no ya conforme a la carne y a todas las cosas que antes vivimos y que nos llevaron a tanto dolor y fracaso en la vida. Tú estás invitado por Dios a tener una vida nueva, a vivir como una nueva criatura, naciendo de nuevo en Cristo Jesús, sin condenación, y teniendo la guía del Espíritu de Dios. Porque estos son los hijos de Dios, dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Para esto nació Jesús. Nació para que vivamos la experiencia de librarnos de una vida fracasada por causa del pecado y experimentemos el triunfo sobre el mismo y sobre sus consecuencias. Para esto nació Jesús. 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo nos lleva? En triunfo. Nació para llevarnos en triunfo en Cristo Jesús. En Él somos llevados en triunfo. En Él hay triunfo. En Él. En aquel que nació de mujer y venció el pecado, venció la muerte, venció las tentaciones, venció todo aquello que a nosotros nos ha hecho vivir una vida de fracaso, ¿sí? Y de condenación. Hoy estamos libres y vivimos en triunfo sobre el pecado y la condenación en Cristo Jesús. Él nació para que recibiésemos a ese Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia y nos daría vida nueva. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a nosotros, los que no pertenecemos a la nación de Israel, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por medio de la fe, tú recibes la promesa del Espíritu Santo. Tú no tienes que pagar nada, ni hacer ningún sacrificio, ni tienes que darle nada a Dios para que Él te devuelva su presencia. Él te da su presencia porque te ama, por gracia. Él derrama su Espíritu sobre ti porque te ama. Solo por eso. Nació para que todos los que pongan su fe en Él sean hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y a veces algunos al leer solo ese versículo confunden la cosa porque piensan, bueno, todos son hijos de Dios. No. Dice que todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo aquellos que creen en Él, solo aquellos que creen en Él y le reciben a Él, vienen a ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Para esto nació. Para esto nació. Para que nosotros hoy podamos ser y tener este título dignatario dado por gracia y por misericordia, este título impresionante, este título que nos posiciona a nosotros en una relación con Él porque nos llama hijos, hijos, hijos. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo que Dios
Dios. Mira, hace un ejercicio esta noche, salí afuera de tu casa y mirá al cielo. Lo que tú ves en el cielo, ¿vieron que nosotros miramos y vemos como una franja de estrellas en el cielo? Como una franja así en el medio del cielo, generalmente. En un momento de la noche se ve como una franja de estrellas, ¿sí? Y como unas nebulosas así. Eso es solamente, lo que ven nuestros ojos, es solamente parte mínima, ínfima de nuestra galaxia llamada Vía Láctea. Solo vemos una partecita ínfima, pequeñísima de nuestra galaxia llamada Vía Láctea. Pero hoy el hombre y la ciencia han descubierto y han podido contabilizar hasta ahora, porque es infinito para el hombre, han podido contabilizar 150.000 millones de galaxias en el universo. ¿Me está escuchando la cifra que estoy diciendo? 150.000 millones de galaxias en el universo. Y Dios está más allá de todo eso. Dios es más grande que todo eso. Porque el universo está en Él. El universo está en Él. ¿Te das cuenta? Ese es tu papá y mi papá. Él es el que a ti te hizo hija y a mí me hizo hijo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus contemporáneos y a nosotros a través de lo que quedó escrito en su palabra, no miren las cosas de la tierra, no pongan sus ojos abajo, miren las cosas de arriba. Miren las cosas de arriba y descubrirán la grandeza de Dios. Porque la magnificencia del universo cuentan la gloria de Dios. Miremos las cosas de Dios, miremos las cosas de arriba, miremos las cosas del Espíritu. Deja de mirar las cosas de la tierra. Por estos días de fiestas, entre comillas, porque realmente ha sido un año doloroso de tanta aflicción por todo lo que el mundo entero está viviendo por esta pandemia que está ocurriendo. Por estos días mucha gente está con los ojos puestos en la tierra, en su problema financiero, en su problema familiar, en su futuro, en su problema de salud y en tantas cosas que están aconteciendo y atravesando la vida humana. Hoy el Señor nos invita a nosotros a sacar los ojos de aquí y a ponerlos en Él. Consideremos lo que somos. Somos hijos de Dios. Tú no quedarás abandonado ni abandonada jamás. Por más difícil que sea la circunstancia que estás atravesando, por más imposible que te parezca lo que estás viviendo, nunca serás abandonada por tu papá, por tu Padre Dios, creador del cielo y del universo, y que Él, por puro amor y pura gracia, te escogió para llamarte hija mía, hijo mío, dice Dios. Para eso nació Jesús, para poder hacernos a nosotros hijos e hijas de Dios. Nació para que podamos ser bendecidos con toda bendición espiritual. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow, hermano, a mí me está por explotar el corazón. Está por explotar la cabeza con todo esto. Esto es impresionante. Esto es maravilloso. Que Dios haya provisto y previsto todo esto para nosotros. Que Dios lo haya profetizado. Más de 300 profecías con cumplimiento exacto. Matemáticamente eso es imposible. Imposible, matemáticamente hablando. Imposible. Sin embargo, en Cristo las promesas de Dios son sí y amén. En Él se cumplieron, en Él se cumplieron y en Él somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Deja de mirar la tierra, deja de mirar la tierra, deja de mirar la tierra, deja de mirar tu carne, deja de mirar tu cuerpo problemático y cuántas cosas que ocurren aquí en este cuerpo en el que estamos encarcelados, dice el apóstol Pablo.
Estoy como en una cárcel, dice Pablo en Romanos capítulo 7, verso 23. Estoy como en una cárcel donde no puedo dejar de pecar. ¿Quién me separará de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Dios por Jesucristo que me ha librado. En Cristo, en Cristo, en Cristo está nuestro triunfo, nuestra liberación, nuestra transformación. En Cristo está nuestra metamorfosis, el nuevo hombre. En Cristo el hombre interior se renueva de día en día. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Todo es en Cristo. Por eso nació Él. Por eso vino a nacer. Por eso vino a nacer. Para mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su gracia. Para eso nació, Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para con quién? Para con nosotros. Para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Puedes decirlo hoy? ¿Puedes decirlo hoy? Dios mostrará la abundancia de la riqueza de su gracia en mí. En mí. Dios la mostrará en mí. Para eso nació Jesús. Para mostrar en mí la abundante riqueza de su gracia y su bondad. En mí lo hará. En mí lo hará Dios. No en el otro solamente. En mí lo hará Dios. Y a pesar de mí lo hará Dios. Porque no me lo merezco y Él así lo estableció de todas maneras porque me ama. Wow, puedes decir gloria a Dios, hermano querido, hermana querida. Dale gloria a Dios, dale gracias a Dios. Dile gracias, Padre, por tanto amor, por tanta fidelidad mostrada a través de los siglos y los milenios. Fidelidad y amor expresado hacia nosotros. Maravilloso. Nació para acercarnos a Dios definitivamente. Efesios 2:13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Cercanos por la sangre de Cristo. Ya no más lejos de Dios. Ahora fuiste hecho cercano. Antes estabas alejado de Dios, sin ciudadanía, sin promesas, sin Dios. Pero hoy, por Cristo, fuiste hecho cercano. Hoy tienes Padre, hoy tienes identidad, hoy tienes herencia, hoy tienes las riquezas de su bondad y de su gracia sobre tu vida. Solo tienes que recibirlo, solo tienes que disfrutarlo, a partir de creer, a partir de creer. Ese es el gran problema de todo ser humano. No creer que Dios nos pueda amar tanto. Cree, como dijo Jesús a la hermana de Lázaro, cree y verás la gloria de Dios en tu vida. Cree, cree, cree y verás la gloria de Dios en tu vida. Aún más allá de esta vida, la gloria de Dios será abundante para ti. Aún más allá de esta tierra, de esta vida terrena, finita, que al fin y al cabo, si partimos de aquí, es ganancia, porque vamos a su gloria eterna. Nadie en la tierra tiene la esperanza que nosotros tenemos, hermanos queridos. Nadie tiene esta gran esperanza, este gran Dios que se hizo un ser humano para, estando en condición nuestra y humana, ser misericordioso con nosotros. Nadie tiene este privilegio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a guardar esto egoístamente? ¿Nos vamos a guardar esta gran noticia de forma egoísta y no le vamos a contar a nadie de nuestro Dios, de nuestro gran Dios en estos días? Hoy Oasis nos hacía un desafío, que no es un desafío en realidad, porque la palabra desafío suena como a que tienes que ser valiente para hacer una cosa así. Tú tienes que simplemente amar a Dios para hablar de Él a otras personas. Pero cumple ese desafío. Háblale esta semana a alguien de este gran amor y de este gran Dios. Háblale a alguien que en estos días especiales son oportunos para eso. Pregúntale a alguien, ¿tú celebras Navidad?
Sí, nosotros celebramos, ok. Y entra en tema. Coméntale lo que hoy aprendiste. ¿Qué es celebrar Navidad? Celebrar su nacimiento y el propósito de su nacimiento, para que en él logremos la fortaleza de los siglos, porque Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Nació para ser nuestro buen pastor. Como el otro día nos predicaba la pastora acerca del buen pastor. Él nació para ser el buen pastor. Juan 10:11, yo soy el buen pastor, dijo Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. Finalmente nació para morir y resucitar a fin de darnos vida. Juan 11:25 y Juan 10:10 dicen, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Ahora preste atención aquí, por favor. Vamos a cerrar el mensaje con este análisis tremendo que nos va a aclarar algo maravilloso. Ante la descripción de estos pocos propósitos del nacimiento de Jesús, porque hay, como dijimos, muchísimos, y profecías por cientos cumplidas en la persona de Cristo. Vimos solo algunos de los propósitos del nacimiento de Jesús. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos ahora es esta. ¿Será una herejía, como muchos dicen por estos días, celebrar el hecho del nacimiento de Jesús? No la fecha, el hecho. ¿Será una herejía celebrar semejantes acontecimientos como los que acabamos de describir en la palabra de Dios? En caso de ser una herejía, celebrar con gozo, con alegría el nacimiento de Jesús, entonces los primeros herejes que celebraron la Navidad fueron los ángeles y los pastores que están descritos en el libro de Lucas. Fueron los primeros herejes en tal caso. Fíjense lo que dice Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Celebraban el acontecimiento, un coro de ángeles, celebrando el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Qué hicieron los pastores? Alabaron a Dios, glorificaron a Dios, celebraron a Dios por lo que había acontecido. ¿Qué hicieron el coro de ángeles? Glorificaban a Dios por este acontecimiento maravilloso del nacimiento de Dios hecho hombre. Dios fuerte, Dios con nosotros, Padre eterno. El niño que nos es nacido de la Virgen vino a nacer para cumplir con este propósito. Los ángeles y los pastores celebraron
este acontecimiento. Ahora, si el nacimiento de Juan el Bautista provocó esto, fíjense lo que provocó el nacimiento de Juan el Bautista. Dice Lucas 1:13, pero el ángel les dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Este fue Juan el Bautista, el que vino como precursor de Jesús. Y tendrás, fíjense lo que iba a producir el nacimiento de Juan el Bautista, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso de no beber vino y sidra tiene que ver con que él iba a ser desde su nacimiento un consagrado a Dios, un nazareo. Ahora, ¿qué produjo el nacimiento de Juan el Bautista? Gran gozo y alegría, y muchos se regocijarían en su nacimiento. Si él, siendo el último profeta del Antiguo Testamento, vino a causar con su nacimiento tanto gozo y tanta alegría, ¿no sería digno celebrar el nacimiento de Jesús con gozo y alegría igualmente? ¿O aún mayor? ¿O aún mayor? Finalmente, con esto vamos a cerrar. Finalmente, hemos entendido entonces que debemos celebrar el hecho. Debemos celebrarlo con gran gozo y alegría. Pero cuando decimos celebrar el hecho, no estamos diciendo celebrar la fecha. ¿Y por qué no celebramos la fecha? Porque la Biblia dice en qué mes nació Jesús. Y dice que no fue diciembre, sino que fue en el mes de Siván. En el calendario hebreo, Jesús nació en el mes de Siván. ¿Y dónde está escrito eso? Lucas 1:26. Y esto lo voy a dejar atentos a los que participan los viernes en los estudios de consultorio bíblico para este viernes. Lean este texto y yo quiero que ustedes estudien, analicen el contexto de este texto que vamos a leer para ver si encuentran algo extraño. Porque estoy casi seguro que los que ya están aprendiendo a estudiar la Biblia van a encontrar algo extraño en esto que voy a leer ahora, ¿sí? Y el viernes vamos a terminar de explicarlo. Pero fíjense lo que dice aquí. Al sexto mes, dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora, verso 31, ¿qué dice? Y ahora concebirás. Ahora concebirás. En ese momento en que el ángel le está dando el anunciamiento, la anunciación, en ese momento María iba a concebir. ¿Y cuándo fue ese ahora? En el sexto mes, dice el verso 26. En el sexto mes. En ese mes quedó embarazada María. Concibió María. Para comprender esto, tenemos que entender cuál es el sexto mes. Fíjense, aquí ustedes tienen el calendario hebreo comparado inclusive paralelamente con el calendario gregoriano, que es el que nosotros utilizamos. El sexto mes es el mes de Elul. Elul. Entonces, en el mes de Tisri, ella tendría un mes de embarazo. En el mes de Esban, tendría 2 meses de embarazo. Kislev, 3 meses. Tebet, 4 meses. Shevat, 5 meses. El mes de Adar, 6 meses. En el mes de Nisan, 7. En el mes de Liar, 8 meses. Y en el mes de Sivan, 9 meses. ¿Se dan cuenta?
En el mes de Siván se cumplieron los 9 meses. Y como dice claramente Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo exacto, en un nacimiento perfecto de 9 meses, vino a nacer Jesús de la Virgen María, en el mes de Siván, es decir, entre mayo y junio de nuestro calendario. Por eso no celebramos la fecha, celebramos el hecho. Celebramos la fidelidad y el amor de Dios en este tiempo que hablamos de la Navidad. Celebrar esta noticia de gran gozo debería ser para los hijos de Dios la más grande oportunidad de ofrecerle a Él el mejor de todos los sacrificios de alabanza. Celebremos a Jesús, celebremos su nacimiento, celebremos su obra, celebremos su sacrificio, su vida y su resurrección. Hebreos 13:15 dice, con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza, que consiste en anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. Amén. Me explota el corazón de amor y de alabanza. Me explota el corazón de amor, de alabanza, de agradecimiento y de felicidad y gran gozo por ese nacimiento de hace 2000 años atrás, que fue previsto y provisto por mi Dios porque me ama. A pesar de mí, me ama. A pesar de lo que fui, me ama. A pesar de lo miserable que fui, me ama. Y no solo me ama, me entiende, me comprende, empatiza conmigo, con el dolor que yo puedo sentir, empatiza conmigo, me ama, me entiende, me comprende, está dispuesto y disponible las 24 horas de los 365 días del año, con su trono abierto para mí, para que yo me acerque confiadamente a Él, a buscar el oportuno socorro. A buscar el oportuno socorro. Pregunto ahora, si alguno tenía alguna duda de celebrar el nacimiento de Jesús por estos días, ¿le quedó alguna duda? ¿Que es un hecho que tenemos que celebrar con todas las fuerzas? Claro que lo tenemos que celebrar, sin toda la carga pagana del mundo, sino con el verdadero sentido de la Navidad, celebrando al personaje central de la Navidad, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Te invito allí donde estás, a que inclines tu rostro y en reverencia ante Dios, eleves a Él una oración de agradecimiento, dándole gracias por tanta fidelidad, por tanto amor, dándole gracias por el privilegio de haber sido hecho un hijo de Dios. Dale gracias, dale gracias. Y así como los pastores, y así como los ángeles, celebremos su nombre, glorifiquemos a Dios por este hecho providencial del nacimiento de Jesús. Padre, te agradecemos en esta tarde. Te agradecemos tanto amor y tanta misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos revela el propósito de ese nacimiento. Gracias, Papá, porque tu palabra nos abre el entendimiento para de alguna manera dimensionar tu amor y tu fidelidad. De alguna manera, Señor, darnos cuenta de tu gracia abundante, infinita y limitada para nosotros los que te amamos. Señor, gracias.
Gracias por ese nacimiento que hoy lo celebramos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Celebramos ese hecho extraordinario y maravilloso, histórico, que vino a transformar la vida humana, que vino a transformar la escena humana histórica, pero principalmente nuestra vida humana particular, individual. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por haber tenido ese sentir de que aún siendo en forma de Dios e igual a Dios, no lo tomaste como cosa que aferrarte, sino que te despojaste. Señor, te despojaste. Por amor a nosotros te despojaste y te hiciste hombre. Y estando en condición de hombre te humillaste y fuiste obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor de las muertes, la más humillante de las muertes. Te hiciste maldito para hacernos a nosotros benditos, dice tu palabra. Cuánto amor y cuánta fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta maravilla, por este hecho glorioso y maravilloso de tu nacimiento. Señor, te abrazamos en esta tarde, te abrazamos y te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, tú eres Dios fuerte, Padre eterno, tú eres Dios con nosotros. Gracias, Padre, por haberte acercado a nosotros, porque nosotros no podíamos acercarnos a ti. Gracias por haber venido a buscarnos porque estábamos perdidos y en tinieblas. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tus promesas cumplidas en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Señor, por este nacimiento maravilloso y por esa muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.